Ok. Comunicarse. Comunicare. Comunícate. ¡Comunícate! Más allá de los idiomas y las señales está la comunicación. Comunícate 2015, del 27 al 29 de octubre. Muy buenas tardes, continuamos con Comunícate 2015 y en esta ocasión tenemos una charla bastante interesante con una figura reconocida como Thaís Casalino, periodista que en esta oportunidad ha venido para brindarnos una interesante charla sobre periodismo social. Ella tiene un programa en Panamericana Televisión que se denomina Volverte a Ver y que justamente si ustedes han podido observarlo, van a tener una idea de lo que ella va a poder compartir esta tarde. Te agradecemos a nombre de la carrera, Thaís, tu presencia y bueno, sin mayor preámbulo, poder brindarte la palabra y que compartas con los chicos tu experiencia. Un fuerte aplauso para Thaís. Gracias chicos, buenas tardes. Yo estoy gratamente sorprendida, me parece increíble que ustedes tengan en sus manos esta posibilidad de tener un estudio así dentro de su universidad, de poder tener un switcher, de que ustedes mismos puedan poncharse. Qué maravilloso poder jugar así, porque parte de la universidad es explorar algunas cosas, muy al margen de la teoría, también es explorar y uno va descubriendo qué es lo que les gusta. Yo soy periodista en televisión hace 20 años. Hace 20 años salí en realidad ya estaba en 7º ciclo de la Universidad de Lima y mi profesor nos llevó a un par de alumnos a practicar en su programa de televisión. A mí me encantó desde siempre escribir y a él le gustaba cómo yo escribía y me encantaban los personajes. Entonces mi primer personaje al que yo relaté fue Leonidas González, que era el señor de la Revolución Caliente, no sé si lo recuerdan. Quiero tratar de transmitirles a ustedes con mis anécdotas un poco de mi experiencia. Entonces llegué a la televisión de esa manera, pensando de que sí, pues no, me encanta contar historias, en explorar y utilizar video podía contar una historia de diferente manera, no solo escribir. Y bueno, me enamoré así un poco de la televisión. Llevé paralelamente mi carrera de comunicaciones con mi experiencia en televisión. Pero después ingresé al periodismo como tal y me di cuenta que era muy frío y que no era para mí. Por eso hemos denominado con Pedro, teníamos las dudas de cómo llamar en verdad un poco la charla, y es periodismo social, ¿no? Es este punto en el cual uno tiene que dejar de ser completamente objetivo, objetivo no honesto, ¿no? Uno siempre tiene que ser honesto a la hora de contar su historia, pero hasta qué punto y hasta qué momento o hasta dónde te puedes involucrar tú con una historia para poder transmitir. Eso fue lo que me pasó a mí en pedacitos, diferentes pedacitos de mi trayectoria en televisión. La primera vez que yo salí a cubrir una comisión periodística, no sé si algunos de ustedes ya han ido y saben cómo es más o menos, cómo se desenvuelve en televisión, ¿han ido? Van y hay una mesa de informaciones, llegan las comisiones y esta persona le dice al director, al director de noticiero, le informa cuáles son las comisiones que hay que seguir. Entonces, el de mesa de informaciones le dice a los reporteros y los manda a hacer comisiones. Bueno, yo era practicante. Y ser practicante es como que lo último de lo último, entonces tienes que pagar piso. Y me tocó de madrugada hacer un Día de la Madre. Me tocó salir con un camarógrafo, mi turno era de 3 de la tarde a 11 de la noche. Y este camarógrafo, que era muy antiguo, me decía, uy, te va a tocar un muertito, te va a tocar un muertito. Era Día de la Madre, al día siguiente, era un sábado para domingo.
Yo me pasé toda la noche despierta deseando que no suceda. Entonces sucedían incendios, sucedían cosas, pero no sucedía. Y una hora antes de que salga de comisión, pasó. El escáner recibió una llamada de emergencia hacia los bomberos porque habían atropellado a una señora. La señora sacaba a las 6 de la mañana la combi de su casa y un bus a toda velocidad se fue en contra del carro y la atropelló. Y nosotros llegamos primero. Estábamos en América Televisión, tengo que decirlo. Carlos Torres, que trabaja conmigo, que es profesor de ustedes también, y él también sabe de esas cosas porque él también ha trabajado. Y nos mandaron y estar presente en ese momento, y ahí uno elige cómo contar la historia, por eso es tan importante eso. Claro, eres honesto y eres objetivo, tienes que cubrirlo, pero podemos cubrir de lejos, podemos no mostrar la sangre, podemos contar el hecho en sí. Debemos cuidar, tenemos una responsabilidad. Y llegan los hijos, y el camarógrafo entra con todo. Tienes que venir, corre, corre, corre. Y yo estaba con el micro, y no había forma que yo le pregunte al hijo en ese momento qué le podía preguntar. ¿Cómo se siente? Iba a ver a su mamá muerta, era el Día de la Madre. Y yo dejé el micro y me fui a un costado. Y bueno, llegué y tuve que redactar la nota y me dijeron que tenía que decirle al director lo que había hecho, obviamente, ¿no? No era una nota importante, entre comillas, supuestamente era como que una nota más, pero para mí era la primera vez, no que había cubierto de esa manera una noticia así, tal cual, y que era tan fría y desgarradora, y la tenía que contar en 1 minuto y medio. Y encima tenía que preguntarle a este hijo cómo se sentía al ver a su madre. No lo hice. Presenté un informe y le dije al director y renuncié, y me fui a mochilear. Pero bueno, luego pensé mejor las cosas, tenía que seguir practicando y me llamaron para, bueno, ahora había otro turno, era para ser asistente de mesa de informaciones, significaba que, ya les comenté cómo era el círculo, el de mesa de informaciones llena las comisiones y se las entrega al director, entonces ser asistente de mesa significaba poner ahí en ese lugar las comisiones que yo creía que podían ser importantes. Entonces, claro, siempre te van a cubrir las cosas políticas y las cosas sociales o estos campeonatos en donde después nos debemos sentir tan orgullosos. Cuando ganamos medallas no se cubren, ¿no? Porque no hay es un equipo para cubrirlo. Bueno, igual, idealista como yo sola, volví y me encontré con otra realidad. Mi turno era de 3 a 11 de la noche. Yo era la asistente de mesa de informaciones y bueno, ahí estaban los reporteros en la mesa gigante, la mesa de prensa, con sus computadoras, los reporteros tops de la época, los reporteros de noticieros tops. El primer día que llegué, toda la primera semana me dediqué a observar. En el fondo de esta sala gigante, que tenía 8 computadoras, de las gigantes también, porque no es como en estos tiempos, en el fondo había un escritorio viejo que tenía folders de Manila, un montón, arrimados. Y toda esa semana me dediqué a observar cómo cada uno de ellos llegaba y los ponía. Y los ponía, y los ponía, y los ponía. ¿Qué cosa tenían esos folders y por qué llegaban tanto? Entonces, curiosa, porque todos los periodistas debemos ser curiosos, fui una vez a investigar. Y en esos folders habían historias. En esos folders habían pedidos de gente, de madres que pedían por sus hijos, alguna válvula de ayuda porque su hijo tenía hidrocefalia y necesitaba, o alguna vacuna, o necesitaba que le ayuden en alguna operación. Sin embargo, estos reporteros recogían estos sobres o estos folders y los dejaban ahí, y en verdad como esos habían un montón, y nadie se daba el trabajo de ordenarlos siquiera. Estas personas hacían cola abajo. Y entonces, siempre he tenido este sentido social también, empecé a... Como no hacía nada, y era asistente de mesa de información y tenía que hacer algo, entonces dije, voy a ordenarlos yo. Empecé a ordenarlos y conversé con el director del noticiero, porque eso sí, siempre me atreví, y atrévanse también, desde abajo hacia arriba, siempre, y siempre mirar de frente, de todos vamos a aprender siempre algo.
Y hablé con él, me presenté, hablé con él y le dije, mira, tengo esto en el escritorio. En este escritorio, déjame presentarte esas historias y tú eliges si es que podemos hacer una. Ya si quieres, pero no creo. Pero bueno, si quieres, hazlo, por favor. Entonces yo me puse como labor, como misión del día, todos los días, escribir 10 historias, de esas que estaban ahí en el folder. Pero en el folder no había ninguna historia, simplemente en el folder había el pedido. Yo, Julia Torres, necesito con urgencia una válvula para mi hijo con hidrocefalia. Entonces yo me encargaba de contar la historia, porque entonces podía llamar, por favor, ayuda al teléfono tal, llamaba al teléfono tal, me encargaba de recopilar bien la información y luego en la noche lo que hacía era contar una historia, la historia de Julia. Y decía que Julia todas las noches no podía dormir, que además Julia vendía caramelos todos los días en la mañana, de que su hijo, gracias al esfuerzo de Julia, pudo en algún momento poder comunicarse con ella, y era su deseo también poder operarse, que no era como los doctores le habían dicho, que había esperanza, que lo teníamos que ayudar, bueno, en fin, 1000 cosas. No inventaba, investigué, conversé y escribí la historia. Y como esas 10, todos los días, al final de la semana, una por lo menos, ese director, se atrevió a mandarla de comisión, porque una comisión se cayó y dijo, haz el caso humano de Thaís, haz el caso humano de Thaís. Ok, los casos humanos, casitos humanos, casitos humanos. Y bueno, así empezamos a sacar uno por semana, funcionaba porque lamentablemente el rating es tirano, y entonces empezamos a sacar 2 por semana, y luego hubo un momento en el noticiero, en aquel noticiero, les estoy hablando del, 2002, teníamos en la noche, teníamos 2 o 3 casos a la semana, hasta 4 podíamos tener, y ayudábamos a gente. Y era increíble cómo se armó una cadena, porque abajo estaba el vigilante, y entonces ya estas colas largas, les decía, la señorita que atiende los casos humanos está de 3 a 5 de la tarde. Entonces mi chamba, que era de 3 a 11, ya se dividía de 3 a 5 a escuchar mis casos humanos, y bueno, ya después acompañar todas las labores que tenía en Mesa de Informaciones. Y fue bonito, y me enamoré un poco de eso. Luego me di cuenta de que yo no era, porque en el camino, si ustedes quieren hacer periodismo de televisión, se van a dar cuenta si son de noticiero. Es una raza, te dicen siempre adentro. Y si son de raza para noticiero o de raza de dominical. La única diferencia es que si les gusta contar historias en largo, en 12 a 15 minutos, o les gusta contar historias en chiquito, que es 1 minuto y medio o 3 minutos. Particularmente a mí me parece que largo es mucho mejor, y eso fue lo que yo quise. Pero antes de contarles un caso largo de caso humano, quiero relatarles cómo me fui de aquel noticiero y por qué. Porque como hay directores buenos, también hay directores malos, y uno tiene que aprender a reconocer eso también. Porque si uno es honesto consigo mismo y en su trabajo y sabe lo que quiere, tiene que aprender por qué camino ir también. Entonces, cambiaron de director, cambiaron de productor, y yo seguía escribiendo mis 10 historias cada noche, y me di cuenta que poco a poco ya no les hacían caso y ya no las sacaban. Y un viernes en la noche llegó un caso especial. Estábamos a 5 minutos de que salga el noticiero, en ese tiempo era las 10 de la noche, y llegó una policía con una niñita que se había perdido. Y la policía dice, mire señorita, lo que pasa, es un caso, recíbelo, ¿no? Bajé, lo que pasa señorita, es que esta niñita se ha perdido, no sé si la pueden un ratito publicar o poner en la televisión, solo 10 segundos o 20 segundos, yo sé que su mamá seguramente la va a reconocer y puede venir por ella. Nosotros nos quedaríamos con ella y haríamos todo el procedimiento, pero lo que sucede es que como es viernes, la comisaría, en los fines de semana solo se quedan hombres en la comisaría, no van a haber mujeres que la cuiden, y como las entidades del Estado no atienden en fin de semana, va a tener que quedarse ese fin de semana con hombres en la comisaría, no la pueden llevar al INAVIF o a la entidad, y no se va a poder hacer el procedimiento. Entonces le pido por favor que estos 20 segundos pueda salir en televisión. Y yo, por supuesto, claro que sí, ¿no? Entonces me mandé y toqué la puerta del director. Y le conté y le dije, mira, tenemos esta niñita. No,
eso no lo vamos a hacer. No, pero son 20 segundos, nada más. Son 20 segundos. Es más, yo había hablado con los conductores y los conductores me habían dicho, sí, claro que sí, al final, que no sé qué. No, no lo vamos a hacer. Y ya no me estás escribiendo estos casos humanos que tampoco lo vamos a hacer. Y yo le digo, ¿pero por qué? Dame una explicación. Porque simplemente eso no da rating, eso no funciona. La televisión no es una beneficencia pública. Entonces, yo me sentí mal porque no sabía cómo podía ir a decirle a la policía y a la señorita que yo que trabajaba en televisión no iba a poder ayudarla. Entonces le dije al director que sea él el que le diga eso. Porque, no, pero eso es tu trabajo. Bueno, ya no es mi trabajo. Dígale usted a esa niña que se va a tener que quedar con hombres porque usted no le puede dar 20 segundos en su noticiero, porque en verdad era su decisión, eran 20 segundos y no lo quiso hacer y no lo hizo. Y esa vez renuncié y acompañé a la policía y a la niña a Canal 5 a que saliera en otro canal. Y bueno, lo logré y me volví a ir de la televisión decepcionada. Como hay buenos directores, hay malos directores. Pero ahí sin querer descubrí el periodismo social, que es esta capacidad de poder contar una historia con un final que no sé si sea feliz o no, pero que pueda contribuir y mejorar. Iba a contar mi caso largo de esta ayuda social, luego me volví reportera de dominicales, he estado en Punto Final, en Día D, en Panorama, en reportajes de nuevo en Panorama. Y hubo un caso muy emblemático que toqué que habla exactamente de esto, de periodismo social, de esto de poder ayudar y contribuir a la hora de contar la historia. Este era el caso de un peruano que lo iban a desconectar, no sé si alguien lo recuerda, en Texas, en el 2009. Una señora que era la ex esposa de este peruano estaba pidiendo ayuda porque su hija no sabía más qué hacer, el seguro se había gastado y simplemente la política del Samuel Jackson de Texas, porque las leyes son muy rígidas allá, es que ok, no tienes seguro, estás en coma, ha pasado un mes, ya no te vas a mejorar, así es que te desconecto. Y lo único que pedía esa chica era ayuda para que no lo desconecten, en realidad dinero para poder mantenerlo vivo o para trasladarlo, era casi imposible, era $1 millón, era imposible, era un avión ambulancia. Pero en ese tiempo Nicolás dijo, tienes que ir y cubrir la noticia. Ok, bueno, contamos la historia. La conté en primera persona porque me sentí hija en ese momento. Y porque me atreví también, porque dije, ¿de qué manera puedo transmitirles este dolor de esta hija que no quiere dejar morir a su padre? Que lo único que está pidiendo es ayuda, ¿no? Y lo hice así, lo hice en primera persona. Sacamos el reportaje ese domingo y al margen de tener rating, ¿no? Lo que sucedió fue increíble porque fue una cadena de ayuda maravillosa que logró que la siguiente semana volviera a viajar a Texas para conversar directamente con la gente del hospital. Y bueno, viajé como 5 veces y lo que se logró fue que el hospital mismo asumiera este avión ambulancia y trasladaran al señor acá. Lo trasladaron después de 2 meses. No se hizo ningún juicio, pero se recolectó dinero también para que los hijos pudieran venir. Pero todo eso podemos hacerlo todos. Todo eso podemos hacerlo como periodistas también. Y eso me parece importante que lo sepan. Por eso estoy acá un poco para transmitirles eso, ¿no? De esta labor y esta misión, que no seamos tan fríos y que no volvamos a la noticia simple espectáculo, que nos comprometamos, que realmente volvamos a hacer lo de antes, lo de los periodistas de antes, este compromiso, esta misión, esta vocación de servicio a la comunidad. Contemos una historia, pero contémosla también desde nuestra perspectiva. Había una frase bonita que es esa que quería transmitirle. Es más honesto indicar claramente en qué crees que intentar demostrar qué haces. En verdad, a la hora de contar, a la hora de decir, ¿no? Les enseñamos el videito de Volverte a Ver para que sepan un poco lo que nosotros hacemos y les cuento mi experiencia con Volverte a Ver. ¿Están bien todos? ¿Sí?
Así es que empezamos de una vez este recorrido con una historia en donde la realidad tenía otros colores. Llevamos color a la vida de una familia extraviada. Una historia en donde el amor es capaz de atravesar distancias, paredes y hasta rejas. La historia de un hijo que busca a su madre en el penal de Lurigancho. No tenemos miedo. Hemos seguido todas las indicaciones del INPE y la policía para por primera vez en Volverte a Ver ingresar a la tercera cárcel más peligrosa del mundo, Lurigancho, que hoy tiene una historia que contarnos. Misael tiene 52 años y hace 3 está aquí en el penal, condenado a 7 años por una sentencia de robo agravado. Sin embargo, estamos aquí para que nos cuente de otra pena mucho más profunda que guarda su corazón. Misael quiere volver a ver a su madre más de 50 años después. ¿Por qué es tan importante ahora volver a ver a tu mamá? Nos cometió un error acá en el penal y siempre pensaba en encontrarlo. Cuando veo muchas personas tienen su visita, ¿no?, a su madre, sus hermanas, lo abrazan, lo llaman a ver, ¿no? Y yo solamente lo miro nada más. Te extraño, madre. Quiero ver, quiero conocerte, quiero estar a tu lado, para que algún día me digas hijo y yo te diga madre. Dice Marina que de su tierra, La Libertad, salió muy tiernita, que unos hacendados se la llevaron de 16 años a trabajar a Lima. Cuando volvió, a los 20 ya tenía al pequeño Misael y era madre soltera, pero había conocido al hombre con el que se casaría y tendría 6 hijos más. Yo te voy a acompañar, si quiere Verónica también puede ir, pero él está en un lugar cumpliendo una condena. Está preso. Pero en qué parte hoy, pero ahorita va a ser bien difícil, señorita, como yo estoy. Pero nosotros estamos haciendo todo lo posible y tenemos todos los permisos para que puedas ir. Igual para que lo conozcas. En el pabellón 19 del Lurigancho todos están atentos. Los compañeros del choche que lo ven posar a la cámara sin preguntar por qué. Algo va a pasar, dicen. Y entonces allí se produce 50 años después un nacimiento. Ella es María, tu mamá. Misael, ¿Usted es mi mamá? hijito de mi alma, sí, hijito. Sí, mi corazón, pero disculpa nomás, papito. Puede ser que Mucho estés con querido tu conocerte, rincón. madre linda. Puede ser que estés con tu rincón. No, madrecita. No, madrecita, no te deseo. preocupes, mamita. ¿Vale? Te doy gracias a Dios por traerme al mundo. Perdóname, hijo, no te dejé por maldad, fue por necesidad. Así ha confesado esta madre su delito. No te preocupes, mamacita, yo siempre te he amado. Y así ha recibido también su sentencia. 50 años después, esta madre y este hijo pueden sentirse libres, por fin, dentro de un penal. Eso es lo que hago desde hace 4 años. Reencuentro personas, reconcilio corazones. Hace 4 años, en realidad hace 5, como reportera de un dominical, conocí a David Nostas, que es un buscapersonas, que tiene 22, 23 años de experiencia. Y lo acompañé a hacer un reencuentro, hice un reportaje de ese reencuentro y me enamoré del preciso instante en el que 2 personas vuelven a nacer, la una hacia la otra. 2 hermanos que no se ven hace 30 años, una madre con un hijo después de 50, con un padre con un hijo, o un hijo con un padre. Y bueno, y decidimos hacerlo programa, volverlo programa. En la primera temporada tuvimos 35 capítulos, él solo estuvo en 10. Y de ahí se fue, y yo me quedé sola. Igual soy periodista, me gusta investigar y me volví sin querer en una buscapersonas. Pero lo que sucedió y más que porque él se fue, la mirada que él tenía del programa era de búsqueda. Pero lo que ustedes pueden ver en Volverte a Ver es un programa de reconciliación y es más un programa de reencuentro. Entonces nuevamente ahí estamos desde el ángulo, desde qué ángulo
vemos y contamos la noticia, ¿no? Si él va como reportero y le va a dar mucho más énfasis a la búsqueda, qué tan difícil es y dónde está y cómo fue. Sin embargo, yo voy a ir hacia el otro lado, porque ese es mi ángulo, el que me interesa a mí, el que quiero transmitir. El por qué se separaron, voy a hacer mis entrevistas por separado, voy a preguntar honestamente si quieren reconciliarse y voy a reconciliarlos. Porque el mensaje que quiero, al final, más que quiero, que siento que se debe dar, es este mensaje de reconciliación y este mensaje de amor, este mensaje positivo. Contar historias es difícil ahora, sobre todo en un noticiero, en una realidad, supuesta realidad, que nos pone o que nos expone un noticiero de televisión, en donde nos matan en la esquina, supuestamente, o nos atracan. Y realmente sí sucede, pero tanto así, el espacio que se le da a las pocas noticias positivas que se cubren, que de hecho deben de existir muchísimos más. Yo les cuento un poco cuál es la dinámica de un programa dominical. Un programa dominical reúne a sus reporteros una vez a la semana, los martes, porque los lunes descansamos, y cada uno tiene que exponer. Cada uno tiene que llevar mínimo 4 casos, 4 temas, 4 casos. Y los que éramos changones llevábamos hasta 5 o 6 de los que nos interesaban y buscábamos. Pero siempre teníamos nuestro back, que sabíamos que era el que de todas maneras nos iban a probar, y era el policial. Entonces el que no tenía caso era el que seguramente primero, o el que no había investigado, no había hecho su chamba, iba a poner el policial, porque ese de todas maneras se lo iban a probar y ese vendía, ¿no? Entonces mi intención también acá es que ustedes, claro, van a salir como comunicadores, van a trabajar en algunos medios y en algún momento les va a tocar dirigir. Entonces, para que sepan desde arriba que ustedes pueden cambiar las cosas y no seguir este hilo que nos limita y que nos muestra esta porción de realidad morbosa y oscura y triste que nos deprime a veces por las mañanas. Yo no veo noticieros en las mañanas. Yo tengo 2 hijos chiquititos. No hay forma que ellos vean los noticieros tampoco. O sea, tengo que leer los periódicos y escondo los titulares. Se los escondo tal cual mi hijo ya sabe leer. Y se los escondo. Porque no es porque no quiera explicarle, sino porque no quiero decirle que el mundo es así, porque sé que no es así, como me lo está poniendo ese titular. Entonces tengamos la responsabilidad de saber qué vendemos y qué queremos. Está en nuestras manos poder cambiar eso. Hay una cosa más que encontré en este camino de hacer periodismo social, que en verdad yo lo llamo periodismo de reconciliación, y es gente maravillosa. Es el equipo que me acompaña, que trabaja conmigo, donde está Carlos Torres, que también es un profesor, que edita y es nuestro productor también. Iba a venir la Chata, le decimos la Chata, es nuestra investigadora y ella se va a los cerros y encuentra todo. Tenemos a Erwin y tenemos a Judy, somos poquitos, somos chiquitos, tenemos un gran corazón. Siempre les digo a ellos que nos une una misión, que no es un trabajo el que tenemos, es una misión, y en verdad cada uno de ellos está súper comprometidos con el tema. Y bueno, mi primo, que ha venido de Venezuela, que es productor también, fue productor mucho tiempo allá, y ahora está produciendo Volverte a Ver conmigo. Y yo quería que él solamente les explicara un poquito cómo allá sí se dio una ley y cómo sí es una ley de responsabilidad periodística que podría cambiar las cosas en algún momento, una ley de restricción que no implica este debate de ¿cómo se dice? Cuando no te dejan hablar, seguramente, ¿no? Que no es democrático, ¿no? No creo que tenga que ver con la censura, tiene más bien con una forma de restringirnos a la hora de contar. De repente podríamos adaptarla de alguna manera acá, ¿no? Antes de que él nos cuente un ratito la ley, quiero contarles lo que me comentó un ex camarógrafo de la revista dominical, que se fue a... Miren, les estoy hablando de la revista dominical. ¿Saben qué cosa era la revista dominical? ¿No? Que era como Panorama, que lo dirigía Nicolás Lucar y estaba en el 4, pero ya en los años 90.
80s, ¿no? O 90s. Bueno, este camarógrafo, que era un capo, me tocó, él vive en Miami ya hace muchos años. Me contó de que cuando él llegó para chambear y se presentó para Telemundo, le dijeron, ay, ya, anda, cúbrete esta primera comisión para ver cómo es y para probarlo, ¿no? Entonces él se fue y cubrió con el reportero, que también era nuevo. Habían matado en el barrio de los cubanos a alguien, y por supuesto hizo toda su cobertura tal cual se cubre acá en Perú, y que la sangre, y que todo, ¿no? Y cuando llegó le dijeron, ¿sabes qué? Esto no sirve, acá no se puede. O sea, cuenta la historia de diferente manera, pero no me muestres esto no, así no puede ser. Y perdió era su primer día, y lo perdió porque, ok, allá está legalizado y cuidan mucho eso, nosotros no, y debemos, de alguna manera, en sus manos está, en las de nosotros también, que todavía estamos acá adentro y que tratamos de ser esta corriente en contra, ¿no? Pero no es, sí, pues eso es lo que le gusta a la gente, no, atrévanse a marcar la diferencia, atrévanse de verdad, atrévanse a hacer algo diferente en televisión, algo que aporte, algo que ayude, no tengan miedo de luchar contra la corriente, en sus manos está poder cambiar eso. Otra de las razones por las que también acepté poder dar la exposición es porque cuando yo estudiaba en la universidad habían unas campañas, por ejemplo, miren este cambio en el tipo de publicidad, habían unas campañas publicitarias asociadas a la cerveza, en donde te hablaban de la rubia, no sé si se acuerdan, que la rubia, que no sé qué, entonces asociaban a la cerveza con la mujer, era machismo total. Y yo me acuerdo mucho que los profesores en esa época, que eran publicistas y que iban contra la corriente, a todos los que estaban ahí sentados en la clase les decían exactamente lo que les estoy diciendo yo ahorita a ustedes, atrévanse a cambiar, atrévanse a ir contra la corriente, y explicaban por qué no era correcto y por qué era machismo total y que por qué tenías que asociar a la cerveza con una mujer, ¿no? Y lo que sucedió después de 5 años fue maravilloso. Ahora no hay ni una sola publicidad de cerveza que vaya con eso, ni una sola. Tiene que ver con los amigos, los patas, el reencuentro, el viaje, ¿no? Entonces eso pasó en publicidad, hubo un cambio, hubo una regulación. En periodismo también podría ser, sin necesidad de llamarse ley mordaza, ¿no? Me parece. Y nada, él es Fabricio, es mi primo y es productor, y nos va a hablar esa ley. ¿Qué les cuento? Hola, buenas tardes. Bueno, ciertamente después de tan honesta presentación de Thaís, yo vengo de Venezuela. Como bien entenderán, Venezuela está sufriendo una especie de cambio político-social bastante grave. De hecho, soy parte de esa emigración a causa de este cambio político-social. Pero sí es cierto que en algún momento en Venezuela surgió un cambio de constitución, y dentro de ese cambio de constitución surgió una ley llamada Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, la llamada Ley Resorte. Es cierto que cuando una ley es trabajada con un tilde político tan marcado, es algo que beneficia realmente a un grupo de personas, pero en papel me parecía absolutamente necesaria. ¿Por qué? Porque ahora que estoy en Perú ya cerca de un año, me doy cuenta que ciertamente conocemos que hay libertad de expresión, pero Perú se acerca más a un libertinaje de expresión. O sea, ya en la libertad de expresión, digamos, desborda un poco los parámetros normales y no les interesa realmente lo que muestran con tal vez puedan vender. O sea, yo tuve ofertas cuando llegué a este país para trabajar en estas guerras sin saber lo que realmente era esta guerra. Yo tuve ofertas para trabajar en programas que realmente no me motivaban y significaba, o sea, saber que están haciendo una propuesta que no genera ningún beneficio en el televidente. Y es por eso que al final acepté la oferta de Thaís, porque me parecía mucho más honesta y me parecía que podía dejar algo dentro de ese televidente y de que era responsable con su público, que me parece la primera noción básica de cualquier comunicador. Ser responsable con tu público, ser responsable con lo que escribes, con lo que haces, con lo que transmites. Esta ley resorte, para decirles que me parecería, digamos, bastante útil en un parámetro lógico aplicado en Perú, porque sí es verdad que en Venezuela se aplicó con tilde político, les voy a explicar después por qué. Básicamente proponía muchas cosas. La primera, para que vean lo positivo que en papel era esta ley, implicaba que la televisión nacional tenía la obligación de transmitir 6 programas de producción nacional independiente. Eso significa que no es que yo te voy a contratar y tú eres mi empleado y tú vas a producir, no. Ustedes como estudiantes graduados, egresados,
formaban una productora y la televisión estaba obligada a transmitir ese programa que ustedes estaban formando. Transmitir ese programa, contratarles, darles una mensualidad y que su programa salga al aire como parte de la ley. De esa manera fomentaban, obviamente, digamos, un trabajo más ordenado y estas propuestas de productoras independientes iban vinculadas siempre a información cultural, datos, o sea, en Venezuela hay joropo, entonces era música de joropo, lo mismo se aplicó en radio, o sea, era tratar de hacer que este grupo de estudiantes se organizaran y mostraran un producto de calidad cultural por obligación en una radio de televisión, o en una radio de televisión privada. Entonces, eso por un lado, súper positivo. El segundo lado positivo que me pareció fundamental de la ley es que hablaba de los horarios de transmisión, como bien en teoría hay acá, que son horarios todo público, horarios padres, o sea, horarios supervisados y horarios solamente adultos. Y este tipo de horarios lo aplicaban también dentro de las noticias. Es decir, el reportero tenía que tener una responsabilidad y a la hora de estar dentro de un horario todo público no podía transmitir ningún hecho violento, ni ninguna imágenes gráficas, ni ninguna noticia realmente tosca u ofensiva para el rango horario en el que iba a ser transmitida. Ese por ese lado, bueno, es verdad que después, lamentablemente, lo que les hablaba del tilde político, cuando surgían las protestas, el canal iba y transmitía las protestas, pero no podía transmitirse en televisión nacional abierta porque no estaba en horario todo público. Entonces, los estudiantes que estaban protestando y que eran de alguna manera amedrentados por la Policía Nacional, no tenían ninguna manera de, digamos, mostrar lo que estaba ocurriendo, porque justamente las protestas eran de 3 a 6 y de 3 a 6 no pasaba absolutamente nada en Venezuela. Es lo que les digo, digamos, la dualidad que puede existir en una ley bajo un régimen político bastante marcado, ¿no? Otra cosa que me pareció interesante de la ley y que me parecería que funcionaría también aquí en Perú, tiene que ver con los cortes comerciales. Aquí es, de verdad, hay programas que tienen cortes comerciales cerca de 5 minutos, donde lo único que hacen es anunciar productos. En Venezuela, por ley, el corte comercial dura 3 minutos. No importa si tienes 20.000 anunciantes, son 3 minutos. Y dentro de esos 3 minutos hay una exigencia de que tienes que transmitir al menos 3 veces programación tuya como canal. O sea, no es que vas a aprovechar los 3 minutos para transmitir puros anunciantes, sino que igualito, o sea, el espacio es más limitado. O sea, al final es 1:30 para anunciantes. Cosa que me parece también lógica y cosa que hace que el televidente no sienta que realmente está viendo un medio que lo único que hace es vender. Porque es importante que no pierdan la ética, y esa ética la forman ustedes, o sea, digamos, aquí forman en papel lo que es ética, pero la ética se aprende siempre en calle. Y yo creo que en general la ética que ustedes van a poder formar como periodistas o como comunicadores nace de la premisa de estar con la gente. O sea, es importantísimo entender que el comunicador se debe a la gente. O sea, no estamos hablando de un tema político de que yo soy por la gente y para la gente. No, ustedes se deben a la gente. Si bien es cierto, nos han enseñado que el periodismo es el cuarto poder, ahorita existe un quinto poder que es la gente. O sea, cualquier persona con una red social puede generar una revolución. Cualquier persona con una red social, con un video de YouTube, con un tweet, puede generar una revolución. Es el quinto poder. No son periodistas en lo absoluto. Es simplemente gente que de alguna manera encontró en estas redes sociales su manera de comunicar. ¿Qué ocurre con los periodistas de vieja escuela? Ellos dicen, oye, ¿sabes qué? O sea, ¿cómo es posible que una persona que no es periodista, no es graduado de periodista, tenga una red social y de alguna manera genere tanto centimetraje y yo que soy periodista y he estudiado? No, pues yo creo que el camino no es correcto. Yo creo que el cuarto y el quinto poder al final tienen que estar vinculados. O sea, el periodista tiene que hacerse más gente y la gente tiene que estar más conectada con el periodista. De esa manera creo que el camino, o sea, la manera de girar el mundo se limita, o sea, actualmente se limita a unas cuantas cabezas, a unos 3 líderes, 4 líderes, cualquier político, cualquier empresa. Si nos vamos a teorías de la conspiración, estamos hablando de una sola persona dirigiendo todo. Ustedes están para hacer que la rueda gire al sentido contrario. O sea, ustedes están aquí, o sea, están siendo formados para hacer que la rueda gire al sentido contrario, para poner el camino difícil, para que las piezas del juego no estén tan fáciles para la gente que cree que uno no se da cuenta, porque ustedes tienen primero que entender el juego y segundo, decidir de qué lado están. Y es por eso que yo he decidido trabajar con Thaís, porque me parece que está en el lado correcto de hacer una televisión diferente, que es lo que al final merecemos y que yo creo que es el deber ser de cualquier producción audiovisual.
Así que bueno, nada, espero y confío ciertamente en que ustedes puedan tener el valor de hacer que la rueda gire al sentido contrario. Gracias. Gracias. Ya, ¿hacemos preguntas? Sí, antes de concluir, porque tenía otras frasecitas que les voy a contar. Pero si quieren preguntarme algo, aquí estoy. ¿Alguna pregunta? Ahí está el micrófono. Con respecto a los casos humanos, quería saber más o menos cuando finalizas un caso, de repente, ¿cómo haces para desligarte de las personas que entrevistas, que investigas? Wow. Es un proceso que aprendes en el camino, nunca te desligas. O sea, en el caso de volverte a ver, tenemos personas que nos siguen visitando y a las cuales nos siguen llamando y bueno, al margen de agradecer o no, se vuelven parte de la familia de volverte a ver. Tengo un caso muy emblemático que es el caso de Miguelito, que es un chico con habilidades diferentes que buscaba a su mamá. Él tiene 35 años, pero tiene la mente de un niño de 12. Pero había hecho todos los pasos para encontrar a su mamá. Tanto así que llegó hasta la RENIEC y todo. Pero bueno, ya no podía más. La dirección que decía la RENIEC no era, lo ayudamos, lo ubicamos y ubicamos a su mamá. En el camino, cuando trajimos a su mamá, porque estaba en Apurímac y él estaba en Lima, los reencontramos y descubrimos que la señora había tenido otra hija. Entonces, ahora Miguelito quería encontrar a su hermana. Un año después, nos volvió a buscar. Señorita Thaís, bueno, para esto siempre nos llamaba, nos pide ser madrina de su cumpleaños y lleva su torta, ¿no?, a la oficina. Y bueno, lo reencontramos con su hermana. Y bueno, lo ayudamos también, luego de reencontrarlo con su hermana lo ayudamos porque nos pidió que quería trabajar, entonces le dimos un carrito para vender dulces, en fin, no terminas de desligarte nunca, es tu compromiso para siempre, pero te queda la satisfacción de que contribuiste a la sociedad y que eres una buena persona y que cuando todo pase y estemos frente a Dios, porque yo soy muy creyente también, se van a acordar de ti, van a decir que te conocían y que le ayudaste y esa es la satisfacción que me queda para mí, para siempre, ¿no? Siempre lo que les pido a las personas que conozco es que sean mis amigas y se acuerden de mí siempre. Que al final de todo, cuando todo pase en esta vida tal cual y nos encontremos en otro lado, se acuerden de mí y acuerden lo que pasó y se acuerden en lo que pasó entre nosotros, ¿no? Esta conexión que tuvimos de ayuda también, porque de alguna manera esta persona que tú ayudas te ayuda también en algún sentido. Te hace reflexionar. Al comienzo es dificilísimo. Una vez, después de un reencuentro que fue en Buenos Aires, en el avión de regreso, lloré 6 horas. Las 6 horas, esas lloré. Y fue porque yo dormía en el mismo cuarto con Rosita, que buscaba a su hermano 40 años después, y era nuestro tercer día en Buenos Aires, y no lo encontrábamos. Y no sabía cómo decirle que habíamos fallado, que no lo habíamos encontrado. Pero lo encontramos, gracias a Dios al final. Pero esa ansiedad y llevar todo adentro hizo que en ese viaje de regreso llorara 6 horas. Salía llorando en los primeros programas de Volverte a Ver, lloraba mucho. Pero de ahí también descubrí que si iba a acompañar a una persona en este proceso de reencuentro tenía que ser fuerte, ¿no? Que imagínate, ella lloraba y yo lloraba y no íbamos a poder, tenía que ayudarla a caminar, ¿no?, en este proceso. Y te vas curando, ¿no? Y vas aprendiendo. Lo aprendes a manejar. Llegan muchos casos al programa y quería saber más o menos cuáles eran los criterios para escoger los casos. Y en eso también somos muy honestos y tenemos testigos. Saben que todas las historias para nosotros son importantes, no hay historias chiquitas. Además, en honor a este escritorio del comienzo de mi historia que les conté, en donde dejaban todos los folders porque no importaban. Bueno, todas las historias que nos llegan son importantes. No tenemos todos los investigadores que quisiéramos para encontrarlas, pero conforme van llegando, vamos buscando y conforme se va avanzando, vamos encontrando y conforme vamos encontrando, vamos grabando y vamos resolviendo. Y así lo hacemos. Y así hemos reencontrado 150 personas. En realidad hemos hecho 150 reencuentros en 4 temporadas, que son 300 personas que hemos reencontrado. ¿Alguna
¿Alguna otra pregunta? Acá tenemos una acá en la parte delantera. Si no, le voy a pasar mi micro. ¿Qué tal? Primero, gracias por la charla. Y segundo, tú mencionas que en tu primer caso rechazas de tomar la declaración de este huérfano. Y hoy en día es muy común que la pregunta clásica de un reportero es, en plena desgracia, preguntar cómo te sientes, lo cual crea desagrado de las personas, de los televidentes, por un reportero, porque dice el reportero hace preguntas tontas, fuera de sitio. Y esto es, ¿por qué usted considera de que el medio hoy día ha perdido sensibilidad? ¿Por qué las preguntas clásicas son estas, no? Sí, yo creo que es por dos razones. El director que dirige el noticiero sigue siendo el mismo de hace 40 años, ese que me dijo que no iba a recibir a la niñita, sigue ahí. Y es más, es gerente como que general de noticias, entonces un poco va por ahí. No creo que vea la nota y le diga al reportero, hace eso, pero también por eso ahí está tu responsabilidad. Seguramente si tú vas a cubrir la nota y no haces esa pregunta y la cuentas de manera diferente, van a aceptar igual la nota tal cual. Yo no creo tampoco que el de Mesa de Informaciones, quien finalmente edita la nota, le diga al reportero, porque nunca me ha pasado, oye, ¿por qué no hiciste esta pregunta? ¿Por qué no dijiste eso? O que lo obligue a hacer esa pregunta. Y es cuestión de la sensibilidad de cada uno. Por eso es tan importante la responsabilidad y que ustedes sepan que tienen esa responsabilidad y que en sus manos está. O sea, es tu comisión, hazlo. Entonces, no seas el mismo. O sea, no seas ese chico horrible que te hizo sentir... ¿Qué hace preguntando eso? ¿Por qué pregunta eso? ¿Qué le pasa? No. Marca la diferencia. Yo creo que es responsabilidad, de los que están ahí arriba todavía dirigiendo, pero también de uno como profesional y sale, ¿no? De los elementos que tienes en la cancha a la hora de poder enfrentarte a tu noticia. ¿Cómo la quieres cubrir? Hay miles de ángulos. Sé honesto, vas a ser objetivo. Siempre que busques la verdad y la honestidad, no te estoy pidiendo nada más que eso, solamente involúcrate. Siente igual. Eso es. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Ahí tenemos a Javier. Buenas tardes. ¿Cómo luchar contra este fantasma del rating que impide que otros canales puedan abrirse para transmitir ese tipo de programas tan importantes y dejar de lado otros programas que no ayudan en nada, ¿no? Y ahí te cuento un poco la experiencia en Volverte a Ver. Ahora nosotros somos una coproducción con Panamericana Televisión, nos constituimos en productora nosotros, somos una coproducción, por tanto nos tocaba el otro lado, buscar los auspiciadores. Y eso es, yo creo que por ahí se tiene que ir. Entonces, en esta búsqueda de auspiciadores encontré el negocio y el manejo más o menos de la televisión, y en verdad la televisión se debe a sus auspiciadores. El problema es que los auspiciadores tienen una doble moral, porque entonces te ponen un semáforo rojo, tienen esto del semáforo verde, en donde anuncian, pero al final siguen anunciando en Esto es Guerra, en Combate, y no le dan mucho espacio, digamos, a estos programas de ayuda. Nosotros, de ayuda social. Nosotros en este luchar con Volverte a Ver, hemos buscado, hemos tocado puertas, seguiremos tocando puertas, tenemos espacio para 4 auspiciadores y tenemos 1. Sin embargo, a través de Panamericana, como ya tienen su negocio y todo, por Panamericana hay como 10. Pero nosotros, como iniciativa, como Volverte a Ver, te toco la puerta, te cuento, te digo, mira, esta es una labor, es una misión, reencontramos personas, es una televisión diferente. Es difícil, pero no imposible. Igual seguiremos tocando más puertas. Mira que de 30 se abrió 1, de 60 se abrirán 2, y de 120 se abrirán 4 y seguiremos. La cuestión es ser terco y intentarlo de todas las maneras y conocer un poco cuál es el manejo. No caer en todo, pero conocerlo, ¿no? Conocerlo y sentarte y conversar y aprender, ¿no? Ya, este porcentaje por acá, ya, porcentaje para la agencia, porque ahora los grandes auspiciadores, hay una agencia de medios que es quien les maneja, ¿no? Su publicidad. Y entonces por ahí vas descubriendo cosas, ¿no? Pero nada, es tener fe. Nosotros somos un programa de fe y yo sí le tengo fe a la televisión peruana. Nosotros somos como que esta muestra de que se puede hacer una televisión diferente, una televisión positiva, una televisión que ayude, una televisión que pueda dejar un mensaje.
todos los casos que has visto, ¿cuál crees que te sintió más, te chocó más? Bueno, este caso que que les conté de Rosita, que buscaba a su hermano. Después hubo otro caso que fue fuertísimo en la primera temporada, que me hizo pensar mucho, porque ¿qué pasa? Era una hermana, una media hermana buscaba a su medio hermano, entonces tú dices, bueno, medios hermanos, pero ¿por qué lo buscaba? Porque su madre nunca había dejado de hablar de él y su madre murió sin volverlo a ver después de 40 años. Entonces, en memoria de su madre, quería que encontráramos a su hermano. Y cuando llegamos al otro lado, su hermano era un ex marino, un señor de 65 años, que toda su vida había buscado, y él, mira, siendo marino, no había podido encontrar a su madre, no la había podido encontrar, y tenía este dolor en el corazón. Cuando lo reencontramos con la tumba de su madre había muerto hace 8 años, y me hizo pensar, claro, si hubiéramos existido hace 8 años, tal vez nos hubiéramos podido ayudar y hubiéramos podido reencontrar. El señor lloró mucho, fue muy fuerte la imagen, en televisión somos todo imagen, la imagen que yo tengo de ese reencuentro es la placa de él chocando la tumba de ella, diciéndole, soy marino, fui marino, mamá, acá estoy, siempre te voy a volver a ver. Y regresa, bueno, siempre los domingos, tiene una relación muy bonita. Y fue eso. Hay otra cosa que ahora que hablamos de imagen, que cuidamos mucho, ¿no? En esto de exponer y el espectáculo y el morbo, ¿no? Somos un programa de reconciliación, no de conflicto. A veces no discutimos, no peleamos, pero nos cuesta convencer a las personas y nos dicen cosas, no feas, pero hay partes en la historia que desean no contar, ¿no? Y por eso tal vez no quieren salir en televisión. Y ahí también está nuestra responsabilidad y nuestra ética, ¿no? Yo la entrevisto, ella me dice, señorita, pero no quiero que salga. Claro, otro reportero te va a decir, ya, no importa, sí. Y te dice, no va a salir, y lo pone después. ¿Te imaginas cómo quedas tú? Como no hay forma. Siempre, y eso lo saben los chicos que trabajan conmigo, nosotros cuidamos eso mucho. Y si les decimos no va, eso no va, no va. No va porque cuidamos mucho, en verdad, lo que estamos contando. Y finalmente nos debemos a estas historias, ¿no? Ella nos está abriendo las puertas de su casa y de su corazón para contarnos la historia. Acá hay una pregunta de Diego. ¿Qué tal? Buenas tardes. Al principio de la charla mencionaste que te gustaba ser redactora y luego pasaste a ser reportera. ¿Qué tan fácil y qué tan difícil fue ese cambio? Me encanta contar historias y me encantaba, ¿no? Escribir y todo. Pero la cámara te da toda una experiencia alucinante y toda una posibilidad increíble de poder hacer. Porque ya no, tu texto ya no es plano, puedes crear con la imagen. ¿Sabes qué me ayudó mucho? Poder escribir sobre una imagen. Entonces, ya no escribía de lo que yo imaginaba, sino escribía después de haber pauteado las imágenes de mi reportero con lo que tenía ahí. Y eso me gustó también mucho más. No es difícil, no tengan miedo. Creo que el proceso, como debe seguirse, es prensa, escrita y después televisión. Yo no lo hice así porque a mí de frente me llevaron a televisión. Sin embargo, como que siempre me gustó escribir, bueno, pucha. Es diferente escribir para televisión, pero te adaptas al toque. Entonces, no es tan difícil, atrévanse. No sé si es más bonito o no, cada uno tiene cada espacio tiene su magia, ¿no? El poder contar solo con el papel. Pero ahora, con esta globalización y todo estas imágenes que tenemos, yo creo que es el siguiente paso, ¿no? O sea, ir de frente a periodismo de televisión y tienes más de dónde agarrar y más de dónde contar, ¿no? Pero nunca olvidarte esta subjetividad y este contacto y contarlo desde tu punto de vista, desde cómo lo sentiste tú. Si quieres, en primera persona, si quieres, no. Pero es válido, perfectamente válido que tú puedas decir o que puedas creer que ella en ese momento, cuando lloró, sintió de esa manera. ¿Sí? Bien, entonces agradecemos por la participación de nuestros estudiantes y por supuesto de Thaís Casalino. Esperamos que no sea la última vez que nos visites, Thaís. Ha sido provechoso para los chicos
Y nosotros, antes de despedirnos, los invitamos para el día de mañana, que vamos a seguir con Comunícate. Mañana a las 11:30 tenemos una exposición, una conferencia sobre las fashion blogger con Emily Franco. Y cerramos a las 4 de la tarde, en este caso con Cecilia Cayo, para hablar sobre producción de televisión. Les agradecemos a los que nos ven por Frecuencia USIL y USIL TV. Y en este caso los invitamos el día de mañana desde las 11:30 y tenemos a las 4 de la tarde con el cierre de Comunícate 2015. Muchas gracias y un fuerte aplauso para Thaís. Communicate. Comunicarse. Comunicare. Comunícate. Comunícate. Más allá de los idiomas y las señales está la comunicación. Comunícate 2015, del 27 al 29 de octubre.